la verdad que aquí nos vamos a dar cuenta que hay muchos de los temas que voy a tratar yo que ya están tratados. Pero normalmente uno diría, hay las dos primeras láminas o las tres primeras láminas, me habría encantado saltármelas. Pero nosotros aparecemos no dándonos cuenta, no reconociendo, a pesar de lo que lo hemos visto y lo hemos analizado durante muchos años, gestión en escuelas exitosas. Hay personas que no piensan que la gestión es importante en la educación. Bueno, hay dos investigaciones recientes de la OECD del 2008 que muestran, ¿no es cierto?, que analizan países de la OECD y dice que si los países menos efectivos en educación adoptaran las prácticas de los más eficientes, mejorarían entre un 20 y un 40% su desempeño. Y ese listado se repite, lo hemos repetido en todas las investigaciones en los últimos 10 años en educación, que muestran cuáles son las políticas que comparten los países que tienen éxito, y ahí está. Después tenemos un estudio chileno, un muy interesante estudio de casos, eso sí, cualitativo, realizado por UNICEF, quien dijo que no se puede, que analizó colegios concretos chilenos y que buscó ver cuáles eran las claves del éxito de estos colegios y qué prácticas destacan, muchas de las que vimos anteriormente, y que son temas que todos hemos discutido largamente. Lo que a mí me importa es recalcarlo largamente, que lo hemos discutido, y sabemos cómo hacer para que las escuelas funcionen y otorguen un servicio de calidad. Ahora, ¿qué es lo qué debería gestionarse en educación para ser exitoso? Normalmente, siempre a los que estamos muchos años metidos en educación, la gente que nos habla o uno se encuentra comiendo en un lugar público donde hay mucha gente que sabe mucho, y lo primero que preguntan es, ¿de verdad que en educación no se puede hacer nada si no ponemos más plata? Otros le dicen, y ahora está de moda ahora recientemente, o el problema más grave en educación es que no hay profesores. Entonces, pero ¿cuáles son los elementos que hay que gestionar? Obviamente, parto por el elemento central en educación. En educación todo es recurso humano, o la mayoría de las cosas son recursos humanos. Están los alumnos, muchas veces se nos olvida que son los beneficiarios de los servicios de educación. Los profesores y los apoderados, que normalmente nadie mete en el mono de gestión de recursos humanos a nivel de educación, y no saben ustedes lo importante que son para hacer la diferencia. O sea, hay que gestionar alumnos, profesores y apoderados en sí mismos y en la relación entre ellos. Lo puse en segundo lugar porque tampoco nadie lo menciona mucho. Los recursos pedagógicos, de cual el principal es el tiempo. El tiempo educativo es normalmente escasísimo. Y es lejos lo que está peor aprovechado en el sistema educacional. O sea, los colegios que tienen éxito, efectivamente, en Chile, ocupan el escaso tiempo del que disponen los profesores y los alumnos muy bien. Y es un tema relevante. Eso significa planificar lo que se hace en cada nivel, a cada hora, etc. O sea, no se puede entrar a hacer clases sin haber planificado la clase previamente y saber qué voy a pasar con los niños más lentos, con los más rápidos, etc. Y decir una cosa, que además nuestros profesores pierden mucho tiempo para iniciar la jornada, cada clase o cada hora de clase, que son 45 minutos. Es una primera cosa que nadie sabe en educación, las horas son de 45 minutos. Entonces, los recursos pedagógicos, los resultados, hay que gestionarlos también. No es simplemente saber que estamos mal en el CIMSE o en qué estamos mal, sino que cómo podríamos mejorar, monitorear eso permanentemente. Y las metodologías, hay metodologías que resultan con unos niños, otras que no resultan. O sea, no es tan simple como dar una receta. Esta metodología aplica para todo el universo. Los recursos físicos, fíjense que el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, apareció, la gran sorpresa para los chilenos es que el Instituto Nacional, estrella luminaria de la educación, ¿no es cierto?, tenía un problema gravísimo, ¿no es cierto?, de gestión de recursos físicos, infraestructura y equipamiento en general. Y no lo habíamos hablado de ese tema, apareció ahora. Y se metió a la televisión, ¿no es cierto?, y mostró los baños, y mostró, etcétera, y en realidad uno pensaba que eso era otra cosa. Es verdad, el Instituto Nacional tiene un edificio antiguo,
En nuestra institución, la Sociedad de Instrucción Primaria, tenemos edificios que son monumento nacional, que tienen sobre 100 años, pero la gestión de infraestructura y equipamiento nos toma un tiempo tremendo, sobre todo en la escasez que tenemos de recursos. Y por último, y en último lugar, yo por ser socióloga tiendo a poner siempre eso en último lugar, y como dirijo una institución que los recursos son muy escasos, por supuesto, mi mano derecha y izquierda son siempre personas que probablemente suben eso más arriba y le dan una importancia gigantesca, o sea, hay que gestionar recursos. ¿Cómo? Con centros de costo por establecimiento, presupuesto, monitoreo permanente, etc. Como se hace en cualquier empresa. Ahora, ¿por qué eso no se puede hacer? Y esto tiene que ver con lo mismo de las dos primeras láminas. Lo hemos discutido tanto, pero hay que volverlo a repetir. ¿Por qué no se puede gestionar bien en educación? Primero, porque los establecimientos de verdad y los sostenedores de verdad no cuentan con la autonomía para hacerlo. Hay una cosa histórica, me entretuvo lo que Axel mostró de la historia del Estado interviniendo en la educación. Bueno, en Chile la educación nació, digamos, de la mano del Estado con un aporte importante privado. Siempre ha habido provisión mixta, pero el Estado ha sido como el gran regulador, el Estado docente. Entonces, eso ha sido un hecho histórico, pero que se ha visto fortalecido por distintos tipos de señales, ¿cierto? La reforma, estaba hablando de la reforma en que se fue a la prolongación de la jornada horaria, que fue como el hito así de esa reforma, pero que tuvo una serie de otros componentes, fue diseñada desde el nivel central y pensada en el nivel central. Eso echó una nueva señal hacia los profesores que dijo, ok, la reforma, nosotros pensamos que a lo mejor la prolongación de jornada no es tan buena porque los colegios que no funcionan en más horas no van a funcionar tampoco, etcétera, pero como el ministerio nos dice lo que tenemos que hacer, ¿para qué decimos eso ahora? Y bueno, lo empezaron a decir a los pocos años, ¿cierto? Que no funcionaba, que no podía funcionar porque no había lo suficiente elementos para que funcionara. Bueno, los que estábamos metidos en educación sabíamos que los colegios que funcionaban bien, la prolongación de jornada iba a dar excelentes resultados, pero las que funcionaban pésimo, que era una gran mayoría, no iba a pasar nada, íbamos a gastar más plata en algo bueno. Pero el diseño de la reforma dio una señal muy fuerte, poderosa, de que el Estado seguía siendo el gran mandamás en la educación. Ahora, el comportamiento del ministerio hasta el día de hoy sigue siendo muy centralizador. O sea, nada de lo que sucede en la escuela puede suceder si no ha pasado previamente por un visto bueno del ministerio. Y los que estamos en el mundo privado de la educación lo sabemos y lo conocemos a sangre y fuego. De hecho, disponemos de gente especializada dentro de cada establecimiento para atender al señor del ministerio, cualquiera sea el que viene, ¿no? Y está en nuestra planilla de remuneraciones, ¿no es cierto? Esa persona que tiene que saber ser experto en moverse en la maraña del ministerio. O sea, incluso los que manejamos los establecimientos en forma privada tenemos una mano del Estado muy fuerte en aquello que no debe ser, en procesos, en metodologías, en el tamaño de las puertas, en el tamaño de los baños, pero en el resultado, fuera de entregarnos el resultado, jamás nos dicen que bien lo están haciendo o cómo lo lograron. Eso es poco, ¿no? Todo lo que es sistema de supervisión y todos los apoyos son de corte centralizador. Otro tema que también ha sido muy discutido, pero seguimos arrastrándonos con él, otro factor institucional, no hay accountability, nadie tiene que rendir cuenta de nada. Ahora, hay una explicación de por qué. Los malos resultados no producen efecto en ninguno de los actores del sistema, en ninguno.